Dios nos dio. Cuando los hijos de Israel guardaban esta norma, no se olvida. Hace años. Intento Nuestra alertarlos. protección depende de que nos volvamos a Dios, no hacia los egipcios. Hoy como las aves viejas, no tendrá fuerzas para lanzarse. Una vez más, ¿cómo están? Shalom, ¿cómo les va? Aquí desde Asunción, Paraguay, Pastor Sergio David, transmitiendo para todos los hermanos, hermanas y todos los que están conectándose. O sea, ustedes pueden ver, estoy ahora por compartir con ustedes este capítulo de Jeremías, versículo 11. Saludos para todos los que se conectaron. Están escribiendo, o sea, tenemos varios conectados por lo que nos escribieron: Maximino Montiel, Oscar Duré de Villarrica, Maximino de Quindí, María Plasencia aquí de Asunción, Milagros Cortesi de San Lorenzo, ella es nuestra joven amiga, hermana, hace años yo le conozco a ella, está muy bien, ahora gracias al Padre. Saluda a tu mamá también cuando le vea por ahí. Ella es hija de los que le conocen de la hermana Belinda, del hermano Rolando Torales, ¿no? Ellos son hermanos que compartían con nosotros. Hoy es Shavuot, o sea, 50 días. Bueno, para algunos sí hoy es Shavuot, ¿no? Nosotros ya festejamos hace una semana Shavuot, y para otros hoy es recién, así que no hay problema. Shavuot, estamos en temporada de Shavuot, Shavuot Pentecostés, temporada de Shavuot. Para todos los que estamos siguiendo lo que dice la Torá y haciendo las cosas como dice la Torá. Amén, hermano Oscar. Y después, bueno, también está aquí hermano Isidoro y otros más. Bueno, María Plasencia. Bueno, ¿qué dice este capítulo 11? Ahí, capítulo 11. Ahí tienen palabra del Eterno. Quiero que conecten muy bien. Buenas tardes, Ruth Riquelme también se acaba de conectar. ¿Cómo estás, Ruth? Saludos a Walter y a todos los que están ahí. Atiendan muy bien acá. Yo creo que hoy presten mucha atención a este estudio porque hay muchas cosas clave aquí. Palabra que vino de Yahweh a Jeremías diciendo: oíd palabra de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Fíjense una cosa muy importante que está diciendo la palabra. Dice, esto Jeremías ya estaba compartiendo. Recuerden que Jeremías compartió durante más de 23 años el estudio, o sea, la palabra del Todopoderoso, antes que venga el juicio que cayó sobre ellos. Y una de estas cosas, una de las cosas por las cuales Jerusalén va a caer, y una de las cosas por la cual el pueblo del Todopoderoso cae ante los invasores, es precisamente este punto: haber dejado el pacto. Oíd la palabra de este pacto, este acuerdo, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo el Eterno, Elohim de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Quién es maldito de acuerdo a la Escritura? De acuerdo a lo que el profeta Jeremías está diciendo: el que no hiciere todo lo que dice en este pacto. Acá está diciendo, el que no obedeciere las palabras de este pacto. Y esto vamos a comprobar por algunos textos que están en la Escritura, para que podamos corroborar. Mira, a ver, para poder tener una idea nomás cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, que es otra de las traducciones que usamos mucho. Diles esto, dice el Señor, Elohim de Israel: maldito todo el que no obedece las condiciones de mi pacto, las condiciones, los estatutos que estableció la Escritura. Maldito. ¿Qué significa maldito? Maldito quiere decir que perdiste el favor de Yahweh. Eso quiere decir maldito. Perdiste el favor de Yahweh. Quedaste fuera del plan de Yahweh.
Veamos la nota 3. Una cosa interesante, ¿qué les quería decir? ¿De dónde Jeremías está sacando esta palabra de que son malditos los que no permanecen en la palabra del Eterno? ¿De dónde está sacando? Es su palabra solamente. Recuerden que Yeshua a nosotros nos dijo que teníamos que creer en Moisés, en los salmos y en los profetas. Entonces los profetas y los salmos, ¿de dónde sacaban la palabra para poder transmitirnos? Sacaban de la Torah. Sacaban de la Torah. Veamos. ¿Dónde está esta palabra? Acá, Deuteronomio capítulo 28. Pero acontecerá si no oyeres la voz del Eterno, tu Elohim, para procurar cumplir algo interesante que dice la Escritura. Procurar cumplir. Hay muchos que se van en contra de la Torah. ¿Cómo se puede decir? Hay muchos que no les gusta lo que dice la Torah, o sea, no les gusta lo que dice la ley. Y dicen, bueno, si vas a cumplir la ley, tenés que cumplir todo, completo. Pero fíjense que aquí en Deuteronomio está diciendo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces, mínimo las personas tienen que procurar cumplir todos sus mandamientos. Y eso es lo que aparece en Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley acá, ¿por qué puse este texto? Porque muchas personas todavía piensan que la ley es maldición, que cuando la Biblia habla de la ley, está hablando de maldición. Pero acá, cuando dice las obras de la ley, se está refiriendo a las interpretaciones según los líderes y no según lo establecido por el Eterno. Y uno de los lugares donde vamos a entender muy bien eso es aquí en Jeremías. Aquí vamos a entender muy bien, y claro, eso continuó después de que ellos regresaron de Babilonia, se querían seguir estableciendo sus reglas, su sistema y dejar el sistema que el Todopoderoso había establecido. Entonces por eso vemos acá, porque todo lo que dependen de la obra de la ley, ¿qué es obra de la ley? Obra de la ley es una palabra que se usó en el tiempo del apóstol Pablo para referirse a algo que en el hebreo significa Masei HaTorah, que significa interpretaciones de la ley, según lo establecido, no según lo establecido por el Eterno. Están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? ¿Qué dice en Deuteronomio? ¿Qué es lo que te trae maldición? ¿Cumplir o no cumplir? No cumplir te trae maldición. ¿Y qué dice acá? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en no la Masei HaTorah, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerle. Y lógico que lo que está escrito tiene que ser algo que nosotros como persona tengamos la capacidad de hacerlo. Si nosotros no tenemos la capacidad de cumplir algún mandamiento, entonces no va a estar ahí establecido. Bueno, arrancamos así entonces estos primeros tres versículos, ¿no? Así le dirás, así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual, miren lo que dice acá, mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro. Este horno de hierro es como decir de la esclavitud fuerte, ¿no? De una esclavitud poderosa, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras. Bien, 2 puntos. Oíd. La gente dice, yo escucho la voz de Dios. Dios me habla. Pero la pregunta es, escuchar y hacer lo que dice. Y cumplid. Aquí dice, cumplid mis palabras. Cumplid mis palabras. No cumplir mis palabras. No hay que cumplir la palabra. Conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo. Me seréis por pueblo, dice. Me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Elohim. Y yo seré a vosotros por Elohim. Elohim. Ahí está. Será a vosotros por Elohim. Quieren ser parte del pueblo del Eterno. Vamos a
hoy vamos a hacer. Bueno, presten atención. Existe el mensaje del Todopoderoso. Existe la palabra del Todopoderoso que llegó al pueblo para poder ser parte de las promesas. Según el profeta Jeremías, es el pacto que hizo con sus pueblos. Según el profeta Jeremías, maldito es la persona que rechaza este pacto. Maldito es la persona que no se adecua a estos estatutos. Ahora, ¿qué significa maldito? Maldito quiere decir queda fuera del plan de Dios. Todo lo que yo estoy diciendo es lo que la Escritura nos está hablando, lo que la palabra nos está diciendo. El apóstol Pablo, cuando hablaba en Gálatas, cuando decía maldito todo aquel que depende de la Maseija Torah, de las obras de la ley, no se refería a las cosas escritas en la palabra, escritas en la Biblia, sino se refería a las interpretaciones que hacían el hombre. Hoy en día tenemos un montón de denominaciones que en vez de enseñar lo que dice la Escritura como está escrito, enseñan sus interpretaciones, su modo de pensar, su manera de guiar, y muchas veces perjudican la vida de las personas. Le quitan su libertad, le quitan el poder compartir con su gente, con su familia, el poder vivir sus vidas, haciéndole entender que no, porque el Eterno no le agrada, el Eterno, muchas cosas que ellos implementaron como sus propias reglas. Entonces torturan a la gente. A eso la Biblia le está diciendo maldición. Ahora, ¿qué es bendición? Hacer las cosas como la Escritura dice. Y las cosas que la Escritura dice no es para vivir sometido a un sistema religioso. Aunque parece así muchas veces, porque muchas veces los escritores, y el propio Jeremías lo dijo, la vez pasada ya vimos, lo escribieron la pluma mentirosa de los escribas. Usaron muchas veces el texto bíblico para manipular. Eso es una cosa que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, cuando uno encuentra un texto que claramente es una manipulación, para manipular a las personas, para someterle a los caprichos de líderes, puede estar casi seguro que es una manipulación que hicieron los escribas y fariseos. Esto es muy importante que puedan comprender y entender y darse cuenta, según lo que la Biblia está marcando e indicando. Amén. Bueno, vamos a continuar este punto. Después, para que confirme, dice, el juramento que hice a vuestros padres. Bueno, aquí tenemos el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Vamos a una nota que está acá. Éxodo 19 dice, es para que tengamos en cuenta dónde están estos textos. Éxodo 19 dice, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, shofar, ¿no? Y todo el pueblo tembló. ¿Esto dónde fue? Fue cuando ellos estuvieron en el monte Sinaí. Fue precisamente en Shavuot, lo que hoy algunos están recordando. Nosotros recordamos la semana pasada, pero en este tiempo fue, en Shavuot. En Shavuot, el Todopoderoso sonó el sonido del shofar y es el momento que le estaba entregando. O sea, acá está diciendo, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de horno de hierro, diciéndole, oíd mi voz, cumplid mi palabra, conforme a todo lo que os mandó. Y me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. ¿Eso cuándo fue? Fue en el día de Pentecostés, en Shavuot. Un día como hoy, para muchos, y un día como hace una semana para nosotros, ¿no? Pero eso, miren, hay una cosa que les quiero decir, aclaratoria. No existe ningún grupo que diga que la fecha que celebra es la fecha exacta. No existe. Lo que existe, y no me canso de aclarar, es temporada, tiempo. El tiempo sí se sujeta perfectamente. Cuando uno cree que hoy es el 1 de Aviv, entonces empieza a contar, ¿no?, los restantes días y llega al 14 y llega al 15. Entonces a partir de ahí algunos empiezan viniendo el Shabbat antes, viniendo el Shabbat después,
a contar los 50 días. De acuerdo al judaísmo, el judaísmo no se basa en Shabbat o no Shabbat. El judaísmo se basa en el 14, 15 y el 16. El 16 para ellos es el primer día del conteo. En la Torah dice al siguiente día después del Shabbat. Es Bikurim. Ahora, ¿qué fecha es Bikurim? Al siguiente día después del Shabbat. ¿Qué fecha es Pesach y panes sin levadura? Pesach arranca el 14 a la tardecita, o sea, terminando el 14 y comenzando el 15 es Pesach. Comenzando el 15 es panes sin levadura. Y en este tiempo, en este año, Pesach terminaba un Shabbat, o sea, un sábado. Terminaba Shabbat, Pesach. Fue el 14 comenzó el viernes a la noche, por lo tanto el sábado a la noche terminó el 14, comenzó el 15. 15 es panes sin levadura, pero también, aunque comenzó panes sin levadura, terminó el Shabbat. Terminó el Shabbat, por lo tanto, al terminar el Shabbat, ¿qué comienza? El conteo del Omer. No, pero hoy es panes sin levadura. Pero eso, el panes sin levadura no altera el conteo del Omer, pero para algunos sí. Para algunos sí altera. No, nosotros tenemos que esperar que panes sin levadura. Miren, en medio de panes sin levadura se celebra también Bikurim. Muchas veces panes sin levadura tiene 7 días. Panes sin levadura tiene 7 días. Del 15 al 21, fecha que figura ahí. Bikurim no tiene fecha. Bikurim es al terminar el Shabbat después de Pesach. Al terminar el Shabbat después de Pesach. No sé si me entienden, ¿no? Si me aclaré. Al terminar el Shabbat después de Pesach, ¿qué es? Es Bikurim. Y si cae 15, igual nomás. No es igual. Bueno, ese no es igual. Ya a eso se le puede llamar, ¿cómo se puede decir? Postura. Es una postura que está aceptada, que no quebranta nada. Entonces, el que hoy algunos celebren Shavuot es una postura y está bien, está correcto. Porque decidieron esperar que termine panes sin levadura para hacer el conteo. Entonces, al terminar panes sin levadura, automáticamente van a tener que dejar que pase una semana más, el siguiente Shabbat. Y por eso hoy para ellos es Shavuot. No sé si me fui claro, ¿no? Creo que no. No importa. Pero sigamos. Bueno, eso fue lo que ocurrió acá. Continuemos. Densa descendió sobre el monte, se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló, dice. Éxodo 20.2. Yo soy Yahweh. Esta parte es cuando el Todopoderoso, él mismo le hablaba, él mismo estaba hablando. Por eso es importante lo que Jeremías le está diciendo, porque él mismo le estaba hablando sobre el mensaje. Éxodo 22, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y Éxodo 32:15, y volvió Moisés y descendió del monte. Eso es cuando él ya subió y descendió, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las cuales, tabla escrita por ambos lados, dice, de uno y el otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tabla. A eso es lo que le llaman ellos la ley de Dios. Bueno, continuemos, porque recién estamos en 4, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Yahweh. Eso es el mensaje que está dando a ¿cómo se llama? A los de Judá. Y Yahweh me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd palabras de este pacto. Oíd palabras de este pacto. Fíjense, y ponerlas por obra. Oíd palabras de este pacto y ponerlas por obra. Algo interesante aquí. El Todopoderoso le está diciendo a Jeremías, pregona, quiere decir, anda por las calles y hablar a la gente sobre este pacto. Recuerden, ¿qué es lo que se avecinaba? ¿Qué es lo que venía para Judá? Juicio. ¿Y qué es lo que necesitaban ellos para librarse de ese juicio? Las palabras de este pacto. ¿Será que el Salvador
para traer una palabra de restauración y salvar a su pueblo, tendría que cambiar ese pacto. Ya no era ese pacto. Por eso las personas hoy en día enseñan así, ¿no? Antes era ese pacto, ahora esa enseñanza es totalmente tergiversada y errada. El mensaje que Jeremías estaba dando es el mismo mensaje que Yeshua va a dar, y lo vamos a ver. Pregona, dice. Y Yahweh me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. La misma cosa que hizo Yeshua. La misma cosa que hizo Yeshua es llevar el mensaje en Judá, en las calles y en Jerusalén. O sea, Yeshua era una figura profética que se estaba cumpliendo a través del mensaje que dieron los profetas en la antigüedad. ¿Me entienden? ¿No? Y ponerlas por obra, no solamente enseñar, también aplicarla. Eso es muy importante. Y veamos lo que dice un texto para poder comprender mejor. Ahí. Les quiero mostrar también la Biblia. Ustedes también tienen que ver la Biblia. A ver, se me cerró. Ahí. Mateo 19:6. ¿Qué dice? Estas son palabras de Yeshua. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Fíjense acá que dice, haga y los enseñe. Haga y los enseñe. ¿Quién está diciendo esto? Yeshua. ¿Y de qué se trata este tema de Yeshua? Miren, 17. Yeshua y la ley, dice. Yeshua y la Torah. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces Yeshua, cuando dice que vino a cumplir, ¿qué es lo que tenían que hacer con la Torah? ¿Qué es el tema que ellos tenían que hacer? Acá lo está diciendo en Jeremías. Pregonar y ponerlas por obra. Entonces Yeshua, ¿qué tenía que hacer? Pregonar, enseñar y ponerlas por obra. Ponerlas por obra a él primero y después las personas que la escuchaban. Bueno, versículo 7. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Bueno, hasta acá, ¿qué es el tema? Tienen que escuchar la voz del Eterno, tienen que escuchar la palabra del Todopoderoso para poder continuar el mensaje de restauración. Bueno, Oscar Dure, es decir, 7 Shabbat o Shabbatot, dicen. Shabbatot es como decir un Shabbat importante, se le dice un Shabbat especial. Algunos le llaman Shabbatot también a los días feriados, por ejemplo, el 15 de Panes y Levadura, el día séptimo, del mes séptimo de Yom Teruah, el día de Sukkot, le llaman Shabbatot. Pero sería Shabbat importante, Shabbat especial. Sí, 7 Shabbatot, Shabbat. Bueno, versículo 6. Y Yahweh me dijo, pregona, eso ya leímos, porque solamente protesté, eso también. Pero, versículo 8, no oyeron. Acá está el mensaje de este tema. No oyeron, no quisieron escuchar la palabra del Todopoderoso. Como hoy en día mucha gente no. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. La imaginación, dice ahí, imaginación, y mira acá, malvado corazón. Voy a hablar con usted un punto. Vamos a ponerlo aquí. Voy a leer otra vez este texto. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Cuando la Biblia dice que fueron tras su imaginación, que en vez de hacer lo que tenían que hacer, trajeron ideas que salían de su cabeza. Los que se le ocurría, para mí que es así, para mí que tiene que ser así, yo creo que es mejor así, a mí me parece mejor así. Ese es
su imaginación. Ahora, muchos podemos tener nuestra imaginación. Yo puedo tener también mi imaginación. Cada uno puede tener su imaginación. Somos libres de tener imaginación. Pero acá el segundo es clave. Malvado corazón. ¿Qué es malvado corazón? Eso sí, probablemente ya es duro. Eso sí, probablemente es difícil. Malvado corazón es que tu imaginación crea problema a las personas, conflicto a las personas, trae dolor, sufrimiento, trae catástrofe. ¿Y cuántos líderes empezaron a tener imaginaciones que trajeron conflicto y problemas a las personas, oposición a las cosas de Dios? Ahí sí ya hay conflicto y problema. Cuando las personas, a través de su idea, los pastores, he visto visiones, he visto que Dios dijo así, he visto, y sus ideas traen conflicto a las personas, traen esclavitud, situación de quebranto a alguien, eso ya está mal. Y esa es la cosa que nosotros combatimos. El que un líder tenga una imaginación y por causa de esa imaginación todos tengamos que caer bajo sus rodillas y bajo su, muchas veces muchas veces son locuras, eso sí es terrible. Entonces, pueden tener toda la imaginación que quieran con tal de que no afecte la vida de las personas. ¿Entienden? Así que cuidado cuando alguien le dice, no, y a mí se me reveló para destruir o analizar o confundirte. Bueno, ¿se entendió? Este punto de malvado corazón. Entonces dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes bien fueron tras esa imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, la cual mandé. Entonces, que siempre su imaginación se va en contra de lo que dice la Escritura. Si su imaginación es hacer como dice la Escritura, puede ser una buena imaginación. Pero si sus imaginaciones van en contra de la Escritura, entonces ahí sí es un malvado corazón realmente. Bueno, continuemos. Continuemos porque tenemos que continuar. Acá tenemos texto, ¿no? No, ese ya leímos, pero no oyeron. Sí, aquí está. Deuteronomio 28, 20. Y Yahweh enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tu obra. Fíjense que eso es lo que está refiriendo. Eso es lo que es cruel. Cuando tu imaginación trae maldad de tus obras, las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar. Eso ya decía la Torah, Deuteronomio 28, 20. Todo lo que Jeremías habla está relacionado con la Torah. 9. Y me dijo Yahweh, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales, dice ahí, no podrán salvar en el tiempo de su maldad, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de vergüenza, puede ser esta palabra, ignominia, sería vergüenza, ¿no? O deshonra, altares de deshonra, altares para ofrecer incienso a Baal. Bueno, ¿de qué se trata este punto? Acá vamos a empezar desde aquí otra vez. Conspiración. Aquí tenemos que analizar el contexto histórico de lo que ocurrió. Hubo una conspiración. Y les voy a mostrar, de acuerdo a este punto, de qué se trata. De qué es lo que ellos conspiraron. Tenemos un pequeño dato histórico. Esto me gustaría explicarlo así texto por texto. Porque esto es como nosotros decimos, el tuétano, ¿no? El caracú, decimos acá en Paraguay, ¿no? La esencia del libro de Jeremías, el porqué de los porqueses. Así que
le voy a tratar de resumir en algunos datos históricos que yo tengo en mi cabeza, que ya leí todo, pero más que lo que el dato histórico que tengo en mi cabeza, le voy a mostrar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando el rey Josías toma el poder, a ver, vamos a así hacer, a ver si nos... Cuando el rey Josías toma el poder, esto es un dato histórico del Caracú del profeta Jeremías. Cuando el rey Josías toma el poder, él restaura Israel y restaura de muchas cosas que el pueblo estaba viviendo durante mucho tiempo en esa época. Y les voy a mostrar, les voy a leer lo que dice. Por ejemplo, acá tenemos Segunda de Reyes, capítulo 22. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Yahweh. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Les voy a mostrar, voy a hacer contextos. Lo leyó, dice. Encontraron ellos el libro de la ley. Acá está diciendo, hasta ese momento Josías estaba restaurando el templo, pero encontraron el libro de la ley. Y le leyó ahí. Segunda de Reyes 23:2. Y subió el rey a la casa de Yahweh con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Entonces Josías encuentra el libro de la ley y ¿qué hace? Le convoca a todo el pueblo y le mire, esto es nuestra palabra, esta es la verdadera escritura, esto es lo que el Todopoderoso nos dejó. Y empezó a leerlo, ¿no? Y versículo 2 de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo de Yahweh todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, ¿qué empezó a hacer el rey Josías? Empezó a ir en contra del sistema, quitando todo lo que durante mucho tiempo sus antepasados, su abuelo y su papá, habían establecido en Jerusalén. ¿Y esto qué creen ustedes? Le molestó a mucha gente. Ahora vamos al 23 completo. Y miren más lo que dice, versículo 5. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los que adoraban al sol, la luna, al zodiaco. Hizo también sacar la imagen de Aserá. Miren, había una imagen de Aserá fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, una imagen que muchos tenían como venerar, lo adoraban. Muchos años estuvo esa imagen ahí. La Biblia dice que había una imagen de Aserá en el templo, porque en la antigüedad ellos creían que Aserá era la esposa de Yahweh. Así ellos creían, así ellos pensaban. Y cortó, ¿se acuerdan que en Jeremías dice, adoraremos a la reina del cielo porque ella es nuestra madre, volveremos a adorar? Bueno, Josías fue el que cambió esa creencia y por eso no es que fue muy visto por ello. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Aserá. O sea que a Aserá le servían como la reina, ella era la reina del cielo, la esposa de Dios. E hizo vestir todos los sacerdotes. Imagínense si un sacerdote, por ejemplo ahora el nuevo Papa León, decide quitar todas las imágenes de la Virgen María de las iglesias, ¿no? Todas las imágenes idolátricas. ¿Cómo? Le van a odiar, ¿no? Le van a decir como que está loco, ¿no? Está loco este. 8. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares
¿Qué más? A ver, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet. ¿Qué es Tofet? Donde se sacrificaba niños, que está en el valle de Hinón, lo que se conoce hoy en día como el infierno. Este es el famoso infierno que habló Yeshua. Ahí se tiraba basura, se tiraba cuerpo, se tiraba animales muertos, se sacrificaba niños, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quiere decir que en esa época todavía había la costumbre de hacer eso. Claro, a escondidas, pero todavía lo hacían. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, dice, a la entrada del templo. O sea que se hizo, no sé si figuras de caballo que rendían honores al dios sol en el templo, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. De allí corrió y arrojó polvo. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de destrucción, de los cuales Salomón, desde la época de Salomón había esto, rey de Israel había edificado. A Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Estos dioses eran que las esposas de Salomón trajeron a Jerusalén y nunca se habían quitado. Pero aparece un rey y los quita todos. Para el pueblo era algo abominable. Y quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera, llenó el lugar de los huesos de los hombres. ¿Qué más hizo? Igualmente el altar que estaba en Betel, se fue hasta Betel, imagínense, se fue al norte. Cuando eso, los asirios habían sido llevados ya los israelitas habían sido llevados por los asirios y estaba medio desierta esa zona. Entonces dijo, voy a ir a limpiar también la zona del norte. Y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, hasta ese momento todavía estaba ese lugar siendo adorado, el lugar que Jeroboam había hecho. El que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Después, a ver más. Hay muchas cosas. Aviso que monumento. Hay una cosa que... acá está. Miren el 20. Esto fue lo peor. Fue lo terror. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban. Y quemó sobre ellos hueso de hombres y volvió a Jerusalén. ¿Qué les parece? ¿Quién podría no querer conspirar? Se rodeó de enemigos el rey Josías, porque hay muchísima gente que no aceptaba su reforma. Hizo celebrar Pesas, acá además, miren lo que dice acá 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo corazón, de su alma y de todas sus fuerzas, conforme a todo que dice acá, a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. O sea, fue un rey que restauró todas las cosas. Bueno, pero ¿qué pasó? Vamos a volver a nuestra transmisión. ¿Qué pasó después? Volviendo a Jeremías. La conspiración. Bueno, estamos acá. Bueno. Ahora, después, durante el reinado, Segunda Reyes 23-29, durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Escúchenme bien qué es lo que pasó acá. El rey Josías era aliado de Nabopolassar, o sea, era aliado de Babilonia. Judá era aliado de Babilonia. Egipto era aliado de Asiria. El rey Necao, viendo que Babilonia estaba conquistando a Asiria, prepara un ejército para ir a ayudar a su amigo asirio y el rey Josías le intenta interrumpir
Y en ese intento de interrumpir, el rey Necao le mata a Josías, muere Josías, y aquí sí viene la catástrofe. ¿Qué pasa? Segunda de Crónicas 36:1. Entonces la gente, atiendan bien, de la nación, la gente de Judá, una vez muerto Josías, tomó a Joacás, el hijo segundo, no era el hijo primero, el hijo segundo. Tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué el pueblo elige a Joacás? Escuchen muy bien esto. Porque Joacás era también pro-babilónico. Joacás también estaba a favor de unirse a Babilonia. Entonces, por eso, el pueblo tenía entendido que Dios en la Torá prohibió que nos unamos a Egipto. Dios en la Torá dijo, no regreses mi pueblo a Egipto, no hagas alianza con Egipto, no traigas caballo de Egipto. Entonces por eso ellos no querían tener relaciones con Egipto. No es que Joacás era un espiritual, pero en ese punto estaba haciendo lo correcto. Dice, Joacás tenía 23 años. Entonces, ¿quién le pone a Joacás como rey? El pueblo, Joacás, Joacás, Joacás. Entonces, ¿quién hace la conspiración? ¿Quién cree? Su hermano mayor, Joaquín. Joaquín se une con Necao y le entrega el reino a Necao. Y Necao viene e invade Judá y atrapa a Joacás y pone como rey a Joaquín. De eso está hablando con ahora la conspiración. Vamos otra vez. Entonces la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó siguiente rey en Jerusalén, elegido por el pueblo. Esa es la primera democracia. Eso fue democrático, elegido por el pueblo, un rey elegido por el pueblo. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén apenas 3 meses. 3 meses. ¿Quién estaba conspirando? Su hermano. Su hermano hizo alianza con Necao. Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. O sea que la oferta que le dio Joaquín, ¿no? A ver. Sí, Eliaquim, dice aquí, Eliaquim. Fue, te voy a pagar este impuesto si destronas a mi hermano y me pones a mí como rey. O sea, conspiró contra su hermano para hacer alianza contra el enemigo número 1 en ese tiempo de los judíos, que era Egipto. El rey de Egipto puso en el trono a Eliaquim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey de Judá y de Jerusalén. Y le cambió el nombre a Joacín. Él es Joacín. Después Necao llevó a Joacás a Egipto como prisionero y él murió allá. Creo que fue ejecutado. Bueno, ¿entienden lo que ocurre? ¿Por qué estamos viendo acá que Jeremías está denunciando una conspiración? ¿Por qué este pueblo después empezó a caer, a ir en decadencia? Porque no estaba haciendo las cosas como el Eterno había mandado y como también el pueblo había decidido. Entonces, ¿qué ocurrió? Que toda la reforma que hizo Josías, Joacín la quebrantó nuevamente. Entonces empezaron los sacerdotes otra vez a ser corruptos, a adorar otra vez a Baal, a adorar otra vez a Nemayainón. Todo lo que había hecho Josías se volvió otra vez atrás. Y eso es lo que Jeremías estaba denunciando. Bueno, Segunda de Reyes 24:1 dice, durante el reinado de Joacín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá, porque hubo una batalla entre Necao y Babilonia, entre el rey de Egipto y Babilonia, donde en ese tiempo Nabucodonosor era general, triunfó sobre Necao, Necao huyó y a partir de ese momento Babilonia se quedó como dueño del territorio. Pero ¿qué pasó? El rey Joacín, ¿aliado de quién era? Era aliado de Egipto. Por lo tanto, si hubiera sido Joacás, hubieran sido amigos, hubieran prosperado, pero no, era otro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Ahora no lo destruyó, solamente ahora no vas a pagar impuesto a Egipto, me vas a pagar impuesto a mí.
con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes. ¿Dónde me quedé? 24. Acá. Durante el reinado, 24:1. Durante el reinado de Joacín, Nabucodonosor de Babilonia invadió la tierra de Judá. Joacín se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Eso después rebeló, es otra historia. En este lapso es donde Jeremías está exhortando. O sea, ¿por qué tuve que contarle todas estas cosas? Tal vez uno dice, ay, qué caigüe, pastor, Jeremías, Joacín, Nabucodonosor, qué caigüe que esto. Yo lo único que quiero saber es sobre, ¿cómo se dice? Yo quiero saber sobre ahí lo que pasa en Jeremías, pero es importante entender estos detalles. Por ejemplo, a ver, esta palabra, aquí ya nos habíamos quedado. A ver, acá. ¿Dónde está? Acá. Y me dijo Yahweh, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. O sea, el Todopoderoso le declara a Jeremías, ellos han conspirado. Y tenemos que entender cuál es la conspiración. El Señor me habló una vez más y me dijo, descubrí una conspiración contra mí entre los habitantes de Judá y de Jerusalén. Esos conspiradores venían desde el rey y sus autoridades. Aquí dice acá, tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa, devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión y dejan viudas a muchas mujeres del país. O sea, todas estas cosas son resultado de esa conspiración. Bueno, finalmente, versículo 17, yo el Señor, vamos a nuestra Reina Valera, vamos a ir terminando ya. Porque, a ver, acá me quedé. Jerusalén pusiste de altar a... Tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración. Una vez yo compartí este texto y demasiado se enojaron conmigo. Así que hoy los voy a compartir como un especial. Hay que orar por los rebeldes. Siempre hay que orar por ellos, hermano. Vamos a orar por ellos. Hay que orar por los rebeldes. Vamos a ver. Bueno, dice aquí. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré el día en que su aflicción clamen a mí. Yo no oiré. Les voy a mostrar este texto, vean ahí. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Yo no oiré, dice. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué dice que no va a oír? Y puedo decir mi opinión o puedo mostrar los textos bíblicos. ¿Qué quieren? ¿Mi opinión o los textos bíblicos? ¿Por qué no va a oír? A ver cómo dice en la traducción viviente. Jeremías, no ores más por este pueblo. Mira, Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé. Cuando clamen a mí en su angustia, no los voy a oír. Clarito dice, ¿no? Clarito dice. Pero la pregunta es ¿por qué? Y acá vamos en la nota. Proverbios 28:9, por ejemplo, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, miren, para no oír la ley, su oración también es abominable. Si vos apartás tu corazón para no escuchar lo que dice la Torá, la instrucción de Dios, tu oración también es abominable. Juan 9:31, palabras de Yeshua. No, esto es la palabra de un ciego, ¿no? Que habló de acuerdo a su entendimiento, probablemente el que él tenía conocimiento, ¿no? Sabemos que Elohim no escucha a los pecadores, que significa pecadores, transgresores de la Torah. Pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. ¿Quiénes son los que le adoran y hacen su voluntad? Los que escuchan su palabra. Esto dice Juan 9:31. A los opositores no le escucha. Salmos 34:15.
Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos al clamor de ellos. La ira de Yahweh contra los que hacen el mal. Mal es anomo, opositor a la ley, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Estos son algunos puntos que hemos visto en la escritura. Y uno de los más principales de este proverbio, el que aparte su oído para no oír la ley, su oración también. Entonces lo que pasa acá es que el Todopoderoso estaba viendo Jeremías. Este pueblo rechazó la Torá, rechazó la ley. Entonces, aunque ores por ello, su andar, su caminar, no, o sea, tu oración no va a tener poder porque su andar, su accionar es opuesto. Acá nos escribe algo. No orar por este pueblo, pero puede orar por alguna persona de ese pueblo. O sea, no debemos orar por las personas que conociendo la Torah se apartan de ella. Voy a tratar de explicar, ¿no? Lo que el Todopoderoso está diciendo es que vamos a suponer que una persona camina en contra de la Torah. Vamos a suponer que una persona se opone a la Torah. Y yo piense que si oro por ellos, aunque ellos se apartan de la Torah, aunque ellos viven en contra de la Torah, de la ley de Dios, Dios los va a escuchar. Que yo piense así, ¿no? Ay, bueno, yo sé que ellos se apartan de la Torah, son rebeldes con la Torah, pero igual mi oración va a hacer que Dios los escuche. Puede ser que mi oración sea para que Dios los ayude a cambiar, ¿no? Pero acá estamos ya a un punto extremo, ¿no? Porque fíjense que, ¿cuál es la razón de que sabemos que el Todopoderoso no escuchó el clamor de Jeremías? Jeremías lloraba, Jeremías clamaba, Jeremías hizo de todo. ¿Por cómo sabemos que no escuchó? Jerusalén fue destruida. El templo fue destruido. Todo. Entonces, lo máximo que Jeremías pudo hacer es llamar a un pequeño remanente y transmitirle una esperanza a ese pequeño remanente. Ese pequeño remanente es lo que él le llamó manzanas sanas, porque había también manzanas podridas. Ese pequeño remanente fue los que entendieron que va a venir el juicio, pero allá donde nosotros vamos a ir cautivos, vamos a seguir siendo guiados por el Eterno. Entonces, ¿qué hizo que ese pequeño remanente pueda, vamos así decir, salir restaurado en pocas palabras? El haber oído la voz del profeta Jeremías. No solamente la oración de Jeremías, fue haber escuchado su palabra. Esto es duro lo que estoy diciendo, porque hay muchas personas que, claro, no, hermano, la oración es una forma de que vos te humilla al Todopoderoso, y esa humillación llegue primero a tu corazón y a través de tu corazón a la persona por la cual está orando. Por ejemplo, Abraham clamaba por su sobrino Lot, clamaba, y al final el Todopoderoso rescató a Lot, pero el corazón de Lot nunca cambió. ¿Qué les parece? Igual fue rebelde, se apartó y se fue y hizo macanada. Entonces, claro, el Todopoderoso puede, aunque la Biblia dice también que Lot era justo, o sea, que él vivía en un ambiente corrupto, pero él no practicaba esa corrupción. Eso la Biblia nos quiere enseñar. Entonces, por más que tengo el deseo de que el Todopoderoso bendiga a las personas, si ellos hacen lo que al Todopoderoso le desagrada, que es maldad, el juicio va a caer sobre ellos. Ni aunque ore por ellos, no va a cambiar el juicio de Dios sobre ellos. Así está diciendo la Escritura. No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en su aflicción clamen a mí. Palabra del Señor. Continuamos. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? O sea, es como decir, piensa que los sacrificios, porque ellos traían muchos sacrificios en el tiempo, ¿te va a ayudar? Dice, ¿qué dice acá? ¿Qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando ha cometido tantas inmoralidades? Ellos se iban a igual a orar, oh Señor, y después se iban a pecar. Hay mucha gente como vive así, ¿no? Peca,
peca, peca, peca, y después, oh Señor, ayúdame. Piensan que se van a librar del juicio, dice. ¿Acaso sus votos y sus sacrificios pueden evitar su destrucción? En realidad, dice, miren, en realidad se alegran en hacer lo malo. Yo, el Señor, antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que planto este olivo, he ordenado que lo destruyan. Pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. Eso es lo que el Todopoderoso le está diciendo a Jeremías. Ahora presten atención lo que Yahweh dice que le va a pasar a Jeremías. Fíjense. Luego el Señor me avisó, atiende bien Jeremías, porque te viene sobre vos un gran problema. ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua? También que sus discípulos le advertían, maestro, te quieren hacer esto. ¿Y qué dijo él? Es necesario que yo pase estas cosas. Por eso cuando nosotros vemos que Yeshua hablaba de que él tiene que experimentar estas cosas, porque él sabía lo que pasaron los demás profetas. Porque él sabía cómo los profetas, cuando hablaban lo que al Padre le mandaba, porque lo que el Padre mandaba, el pueblo no quería oír y los líderes iban en su contra. Luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Yo era como cordero, fíjense bien, que se le llevaba al matadero. Cordero llevado al matadero. Hay una probable conexión con el versículo 5, con el capítulo 53 de Isaías, cuando dice cómo cordero fue llevado al matadero. Existe un Isaías en los tiempos del profeta Jeremías también, que hablaba esa palabra. Algunos dicen que era Jeremías, no sabemos, yo no sé. Yo compartí mucho sobre eso, pero era una persona que estaba clamando en ese tiempo, en los tiempos del profeta Jeremías. Pero en realidad el profeta, Isaías, el tercer Isaías, el segundo Isaías, era más en los tiempos de ya la deportación a Babilonia. Él más hablaba a los que estaban allá en Babilonia. Pero fíjense que ese tema del cordero que llevaba matadero ya se aplicó al profeta Jeremías. Al profeta que estaba anunciando que un juicio viene sobre Jerusalén. ¿Quién es un profeta que anunció lo mismo? Para nosotros, Yeshua. Y que el pueblo no le quiso oír y que tuvo que ser también capturado, enjuiciado y sentenciado por los líderes religiosos. Yeshua dice, yo era como cordero que fue llevado al matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. Destruyamos a ese, la palabra que ellos decían, hombre, y todas sus palabras. ¿Qué es lo que ellos odiaban de Jeremías? Sus palabras. Ahí está. Odiaban sus palabras. Dijeron, derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. ¿Qué es lo que ellos no querían? No querían que se recuerde su vida, su actuar. No el nombre de Jeremías, lo que ha hecho Jeremías. Es lo mismo que hicieron con Yeshua. Entonces Jeremías clama, oh Señor de los ejércitos celestiales, tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot, que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho, te mataremos, si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. Fíjense lo que dice, te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. ¿Quién era la gente de Anatot? Su propia gente. ¿Se acuerdan cuando Yeshua llegó a Jerusalén, a Belén? Tuvo que le querían matar, casi le tiraron por el peñasco. Ellos querían asesinar al profeta porque le decía la verdad. Lo que yo quiero hacerle entender, lo que Yeshua hablaba y lo que Jeremías hablaba, ¿eran diferentes?
Yeshua hablaba la restauración de Israel a través de la Torá. ¿Y qué creen que era Jeremías lo que hablaba? La restauración de Israel a través de la Torá. ¿Y qué querían hacer los líderes religiosos? Su propio pueblo, ¿qué quería hacerle? Matarle. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acerca de ellos, yo los castigaré. Sus jóvenes morirán en batalla. Está hablando del ataque que van a recibir por causa de Babilonia. Lo mismo que Yeshua habló del ataque que iba a recibir Jerusalén cuando Roma invada Jerusalén. Yo los castigaré, sus jóvenes morirán en batalla y sus hijos e hijas morirán de hambre. Ninguno de esos conspiradores de Anatot sobrevivirá, porque traeré la calamidad sobre ellos cuando llegue el momento de su castigo. La ciudad de Anatot fue destruida totalmente por el ejército babilonio y todos sus habitantes fueron ejecutados. Bueno, hermanos, así entonces hoy estuvimos compartiendo este capítulo de Jeremías. Claro, hay muchas cosas más que necesitamos aprender y necesitamos entender. El siguiente capítulo, Jeremías cuestiona la justicia de Dios. Este va a ser interesante porque después, viste que cuando vos estás predicando, pero después cuando ves que viene contra vos conflicto, problema, querer renunciar y hasta querer culparle a Dios de tu situación. Y algunos dicen, hasta Yeshua dijo, Padre, porque me ha abandonado. Es normal, entonces hasta el propio Jeremías acá ya como que se cansó. Ya no, parece que yo quiero hacer lo correcto y solamente me vienen conflictos, problemas. Entonces, ¿será que hay justicia contigo, Señor? No sé. Pero bueno, ese será un tema para la próxima vez que compartamos el libro del profeta Jeremías. Hasta aquí vamos a compartir. Shalom.